Hola a todos, muchas gracias por volver a pasar por mi canal, en esta ocasión para escuchar sobre Fantasía y Terror de una mente equilibrada, que es el primer libro que publiqué en 2020 en la editorial Gaspar y Rimbaud. Hace ya algunos años de esta aventura. Recordad que podéis tener vuestros ejemplares también en mi página de autor, junto con mi nuevo libro, La Rosa de los Cuentos. Pues bien, os voy a comentar un poco, basándome en este guión casi improvisado también que he realizado. La mayoría de los cuentos de esta antología se basan en fenómenos fantásticos y que podríamos en ocasiones considerar que, a pesar de que no tienen explicación, están ahí, forman parte de nuestra realidad, pero por algún motivo todavía no encontramos sentido a la manifestación de estos sucesos. Con esta premisa hicieron dos entrevistas, una en el periódico de La Tribuna de Albacete y la otra en el programa Al Fresco de Visión 6 Televisión, también es un canal de Albacete, cuyos enlaces os dejo en la descripción del vídeo. La razón que me llevó a publicar este libro es que se formó un cúmulo de hechos y de situaciones que desembocaron en la realización y la compilación de esta primera antología. Primero me voy a detener en el primer fenómeno que precedió a todos. Allá por 2014 regentaba una librería, una tienda de cómics, y a partir de un cliente conocí a una pequeña inquieta editorial que acabó por enviarme sus primeros ejemplares, sus primeras antologías, para venderlas en la tienda. La primera que editaron me la leí en unos días, aún tengo el libro en mi biblioteca, y me gustó tanto que en respuesta les envié como homenaje un cuento con ese libro de protagonista. Tenía una prosa un tanto informal todavía. Entonces me contestaron y me dijeron que les había gustado tanto, ya no porque el libro formara parte de la historia, que querían publicarlo en su revista. Claro, no estaba escrito realmente a conciencia para ser publicado. Entonces, así nació Al Diablo le gusta leer. Esta pequeña editorial se llamaba Pulpture o Pulpture, como queráis llamarlo, que ahora se ha cambiado de nombre, ahora se llama Críptica Editorial. La corregimos un poco, le dimos ese título y la publicaron en su revista Ánima Barda. Es una publicación digital que ya no se realiza, pero podéis consultar el enlace a estas publicaciones que todavía están en su página web de la tienda La Boutique de Zotic. Por este motivo, el primer cuento de fantasía y terror de una mente equilibrada es precisamente este, Al Diablo le gusta leer. Es como homenaje al ser mi primer cuento en editarse públicamente. Era la misma encuadernación, similares señales y defectos, exactamente los mismos colores. Imposible que existieran dos lomos iguales. Me acerqué. Olía a azufre. Y lo abrí. Recordé, mientras lo sujetaba, el mismo tacto sucio del paso del tiempo. Y más páginas escritas. Sudando de terror, con mis manos temblantes, no pude mantenerme en pie y me abandoné a una silla. Necesitaba saber qué era ese libro. ¿Por qué volvía incesante a buscarme? ¿Qué quería de mí? ¿Qué ser abominable enviaba burlonamente a mi librería aquel juguete del diablo? Pardiez, si no era cosa del diablo, ¿acaso estaba volviéndome loco? Continué leyendo donde lo había dejado hacía semanas. Cada relato aterraba más que el anterior. Cuando las campanadas del carrillón tocaron las 4 de la madrugada, la lluvia continuaba bailando sobre los empedrados de la ciudad. Y era tan espesa que los edificios parecían difuminados en un lienzo. Por fin acabé el último relato. Era el número 21 y contaba el triste destino de una viuda francesa. 21 cuentos aterradores, de una amargura sobrenatural. Y en la última página, un retrato. Después me pidieron otro cuento fantástico y durante casi un día y casi una noche escribí El sueño de la razón, que fue publicado ya en papel en la revista Ánima Barda número 3. Tras esta primera cadena de acontecimientos que me animaron a escribir más, en 2017 conocí, a partir de otros hechos fortuitos, a Andrés Massa, el editor de Gaspar y Rimbaud Editorial.
Andrés estaba muy entusiasmado por mis relatos y me aconsejó técnicas narrativas y pulirlos un poco, es decir, no cambiarlos. Tampoco fue solamente pequeñas correcciones gramaticales, de estilo, algo muy sencillo, porque la base la verdad es que estaban bastante bien. Entonces, más adelante me animó a publicar todos estos cuentos, con una temática y un hilo conductor de fondo, que es el que os he comentado al primero. Al diablo le gusta leer. Ya os he hablado al principio de este cuento, que es el que abre la antología. Una antología que refleja el lado de la realidad que no vemos, pero que en ocasiones nos encontramos con él. Una parte entre fantástica e insólita que a ojos de incrédulos no tiene explicación. Este cuento lo basé en siempre atractivo ambiente de bibliotecas y librerías antiguos, llamados de viejo, con un final que podría no ser sorprendente, pero sí terrible, y con un regusto a Edgar Allan Poe. Ya sabéis que es uno de mis autores favoritos. El viejo escritor se levantó para apoyarse en la estantería, acariciando los libros. ¿Qué había estado haciendo? Nada, concluyó. Nada en absoluto. Sentado irremediablemente en su silla, mirando los pliegos y dejando secar la tinta y volviéndola a cambiar, para, de nuevo, dejarla secar por no usarla. Así se encontraba su mente, yerma y vacía desde la marcha de sus criaturas. Perdió el tiempo, la dignidad y el dinero, excepto la esperanza de volver a ser el de antes, aunque fuese por un día, por un momento que se le antojara eterno. La gloria se esfumó entre rosas rojas, vino y noches en el calabozo. Desahuciado y marginado, sufrió la visita de monstruos indeseables, seres tan viles y hostiles que la atormentaban día y noche, hasta que no pudo más con la vergüenza y la presión del mundo y se alejó a la pensión de Mr. Hyde para huir del dolor. Cada semana recibía a sus amigos, pero no era suficiente. La vida se le marchitaba lentamente, mientras la esperanza moría mutilada. ¿Aún tienes algo que contar, padre? Y como un novato que empieza a contar la historia de su vida, Morgan Wilde deslizó la pluma pliego a pliego. La Biblioteca de los Malditos nació muchos años antes que este propio relato al que me refiero. En 2014 abrí un blog donde hablaba de autores que me gustaban y que tuvieran vidas o muertes desgraciadas o tempranas. Así explicaba qué significaban para mí y cómo los conocí, cómo a lo largo de los años, de las décadas, desde muy joven, empecé a acercarme a estos autores. Apenas evolucionó cuando creé Cosmoversus en 2019, fruto de una idea de hacía unos años antes también, que no cuajó. Pero un día se me ocurrió que podría suceder si realmente existiera una biblioteca de estos malditos, con todos esos autores míos favoritos que inauguraron el blog y otros tantos más, ya no necesariamente malditos de por sí. Entonces apareció la inspiración. La Biblioteca de los Malditos no sería un lugar normal o al pie de la realidad que conocemos y estaría en cualquier parte que fuese necesaria. Esta biblioteca, con H entre la T y la E, surge en Toledo, tras la extraña historia de un joven dado a las letras que, fortuitamente, se ve transportado a esta fantástica estancia. Además, para ello empleé un estilo característico y particular en el tono narrativo, más afín a cuentos del siglo XIX. Su salvación por un módico precio es uno de los relatos más raros que he escrito, y lo digo más que nada porque no es lo que usualmente suelo redactar. Surgió sin más como una crítica al mal uso que desde casi siempre se le ha dado a las religiones. Mirad, en muchos de mis cuentos hago alusiones a la religión católica o en general a la cristiana, no siempre exactamente, y no es porque sea religioso o creyente, pero sí considero que forma parte de mi cultura, de nuestra cultura en general, de la cultura occidental, de la moral en la que hemos y seguimos siendo educados. Por esta razón que, al contrario de lo que pueda parecer, no es una crítica a la propia religión, aunque en general utilizo la cristiana y sus segmentaciones, sino que juego con la ambigüedad, como a mí me gusta hacer en muchos sentidos, en muchos relatos, para darle un toque especial tanto al personaje principal como a las autoridades eclesiásticas de todo el mundo que aparecen en este relato. Y todos los disparates que
concentro en el discurso del relato, están hechos a propósito. Cuando las gentes del barrio decidieron llamarle señor Lápida, Samuel contaba con más de 40 años. Vivía solo en el barrio y no tenía buena fama. Era normal verlo deambular por calles y parques como un marginado, encorvado y desaliñado. El hombre cobijaba su desgracia en el camposanto de la ciudad, donde transcurrían sus días murmurando a esculturas y tumbas, susurrando en los rincones. El camposanto no tenía guarda. Hacía muchos años que murió y nadie en el ayuntamiento pareció recordar que había que contratar uno mientras el señor Lápida organizara el recinto y cuidara de las flores. Él no hacía daño a nadie, solo estaba loco. Ocurrió cuando era muy pequeño que Samuel desarrolló fobia al cementerio. En el entierro de su tía materna se encontraba en los brazos de su madre, acariciándole las mejillas lacrimosas con parsimonia y delicadeza. Mientras los enterradores echaban tierra a la fosa, la mujer resbaló en el borde, blando y húmedo, pero su marido la agarró del brazo. Esto no evitó que la criatura cayera a la fosa cuando su madre lo soltó del susto. Samuel contemplaba a su familia desde lo profundo. Sus caras y las palas de los enterradores sobresalían en el rectángulo de luz sobre su cabeza, pero no los distinguía. Solo veía sombras recortadas en el cielo plomizo y escuchaba la llamada agónica de su tía fallecida, que no deseaba estar sola y mostraba agradecimiento por la compañía. El olor de la tierra húmeda y la dureza del ataúd estremecían sus sentidos. Se vio incapaz de llorar. Tenía 3 años. El relato de No ganarás la guerra lo tenéis adaptado a ficción sonora en Terror y nada más. Os lo dejaré aquí en la descripción del vídeo para que podáis escucharlo si no lo habéis oído ya. La historia de No ganarás la guerra en Terror y nada más es curiosa porque cuando publiqué este relato en el blog de la Biblioteca de los Malditos sobre el 2016 o el 2015 aproximadamente, contactó conmigo Mariano Bascón y me comentó que le había gustado mucho. Yo no conocía este proyecto, aunque me sonaba de algo. Es posible que alguna vez hubiese escuchado algo, pero años antes. Entonces, llegamos al acuerdo de que íbamos a adaptarlo para que fuera una ficción sonora con diálogos únicamente, dado que este relato está narrado en tercera persona. Lo hice, me salió bastante bien, no fue tampoco muy difícil. Algunas cosas las sustituí por otras, las abrevié, las cambié un poco, pero se mantenía lo que es el mensaje, el ritmo, el tono, la propia historia, se mantenía igual. Me gustó mucho cómo quedó, sinceramente. Además, escogí algunas de las piezas musicales que aparecen en la ficción sonora. Una de ellas proviene de la película El baile de los vampiros, que es una de mis películas favoritas. Camuflado con su uniforme, se arrastró hasta situarse a 2 metros de la cabaña. Parecía una izbá, muy mal construida pero firme. Le llegaron voces que provenían del interior sin llegar a entender nada, así que afinó el oído tanto como pudo para lograr comprender las palabras. Era ruso, por lo tanto Leningrado no se hallaba muy lejos, o quizás sí, daba igual. Pero lo extraño era no escuchar cañones ni ver aviones sobrevolando la zona. ¿Podría ser un pueblo alejado de la región? Dada la extensión de bosques que cruzaba. Miró por una ventana con cautela. Había un matrimonio y 2 niños. En ese momento la mujer enviaba a los 2 pequeños, niño y niña, a la habitación, posiblemente a acostarse. Rüdiger calculó que no debían ser más de las 7 u 8 de la tarde. En apariencia no parecían hostiles, por lo que se dejó caer detrás del tronco de un árbol para descansar y pensar su próximo movimiento. Despertó con terribles dolores de cabeza. Apenas con fuerza intentó incorporarse del lecho donde se hallaba. Su cuerpo parecía descansado y sin embargo sufría cuando movía las articulaciones. Giró la cabeza y contempló el rostro barbudo del hombre de la izbá. Rüdiger, con pleno conocimiento, respondió:
Salta a la vista que usted no es ruso y que no sabe hablar bien mi idioma. El hombre de la barba ofreció a Rüdiger un recipiente con una bebida caliente. Beba. No quiero que se muera de frío. Está usted al borde de la hipotermia. Con todas sus fuerzas, Rüdiger contorsionó los dedos de las manos, pálidos y quejumbrosos. Se estiró y agarró el tazón. Bebió sin siquiera oler o tentar el brebaje. Sabía a pan. ¿Qué es?, preguntó. Cuas de trigo. Es lo único que puede mantener caliente. Eso y el fuego. Había una hoguera encendida en la chimenea. Rüdiger fue consciente de que el frío había desaparecido de su cuerpo. Ahora sentía mucho mejor. «Lleva usted unas ropas extrañas, camarada», afirmó el hombre. «¿De dónde proviene? ¿Se ha perdido o está huyendo?» La pregunta del desconocido tranquilizó a Rüdiger. Alguien incapaz de reconocer a un soldado alemán en pleno bosque de la Unión Soviética no podía ser enemigo. Barajó la posibilidad de deshacerse de esa familia y esconderse durante unos años allí. Era como ocultarse en el fin del mundo, sin guerra, sin hambre. Al fin habló. «Vengo de Leningrado. El frío invierno ha quebrado mis tropas. Soy alemán», musitó. El riesgo era muy alto. ¿Y qué hacía allí un alemán? Ustedes no están acostumbrados a estas temperaturas. ¿Un desertor?, preguntó el hombre. Sí, contestó. Ya tenía la prueba. Mi vida está antes que morir de inanición y frío por mi patria. Creo que llevo días vagando por los bosques. Si vuelvo me ejecutarán. Pero ustedes... Tranquilo, Tovaris. Dios le protegerá, interrumpió el hombre, suavizando su voz y tocándole el hombro con la palma de la mano. Descanse. ¿Y dice usted que viene desde Leningrado? Asombrado por su descubrimiento, Rüdiger no contestó al hombre y miró a su alrededor. Había una cruz cristiana sobre la chimenea y varios iconos de santos repartidas por las maltrechas paredes de la izba. Había encontrado una familia cristiana, creyente, posiblemente bondadosa y humana. Allí no corría peligro. Ante todo, el hecho de que aparentaban desconocer que Alemania había invadido la Unión Soviética, de que la Segunda Guerra Mundial había devastado media Europa, era garantía de que no sería denunciado. La mujer entró en el hogar, sola, y miró a su marido. El hombre se levantó. Se miraron con la faz sombría. A Rüdiger no le gustó ese gesto. Quizá la ignorancia que mostraban era fingida. El último cuento que voy a comentar ahora es Cruzeiro. Prefiero que el resto de cuentos los descubráis vosotros en el libro. Cruzeiro es una historia que nació de una época en la que leía mucho a Howard Phillips Lovecraft. Me interesaba hacer algo similar porque su estilo me encandila. La verdad es que me salió muy bien, ¿no?, esta imitación, que no es más que nada una imitación a mi manera de verlo. No es que quiera copiarlo exactamente. Y por dos razones digo esto. La primera es porque, aunque no sea igual, releer esta historia me hace sentir igual que cuando leo a Lovecraft. Fue un experimento, realmente, y podía haber salido mal. De hecho, al principio escribí varias veces el inicio de este relato y todas las veces los descarté. Por lo menos creo que lo empecé 3 veces. No empleaba el tono adecuado que quería para el cuento hasta que más o menos lo hallé. Y es el relato que tenéis en el libro. En segundo lugar, le di un final abierto sin que desentonara ni pareciera demasiado brusco. Y sabiendo que esta historia puede continuar. La idea principal y el fondo están ahí y en algún momento le voy a dar la puntilla final para desvelar todo el misterio que hay detrás de Cruzeiro y de la vida de la protagonista, Cornelia. Sé que mucha gente va a pensar que publicar cuentos que quedan un poco a medias, aunque no lo parezca, para desarrollarlos en un futuro puede ser una pérdida de tiempo o puede despertar cierto rencor hacia el autor porque te deja a medias. Pero a mí me resulta entretenido porque es como producir una trilogía, una bilogía cinematográfica, por poner un ejemplo, y tomarse mi tiempo para que el desarrollo posterior pueda salir mejor.
Lo que no he dicho desde el principio es que Cruzeiro es una novela corta, por lo que los lectores podrán deleitarse con el suspense un poco más tiempo del que habitualmente hay en mis cuentos, que son muy cortos. De hecho, la narración más extensa que he escrito por el momento es esta, y logré darle un ritmo perfecto sin caer en pausas y cambios extraños para ajustar. Es una narración uniforme, compacta, y estoy seguro de que es de los más elaborados hasta este momento. Cruzeiro cuenta un instante breve en la vida de Cornelia Augusta. Es una investigadora de criptozoología que acude a España a desentrañar un misterio que empezó con su bisabuelo, fallecido recientemente. Cornelia vive también una época de desdicha y en Cruzeiro va a encontrar un clima de extraña fantasmagoría y fuertes ensoñaciones. Un lugar aparentemente normal en el que las personas no tienen un aspecto usual, pero al parecer nadie de los alrededores encuentra nada fuera de lo común en ello, como si únicamente Cornelia pudiese ver y percibir lo sobrenatural que habita en ese misterioso pueblo. Os llamará la atención que la protagonista sea una mujer, que normalmente, por no decir todos, los protagonistas de Lovecraft son hombres, pero deseaba darle un enfoque distinto, para no escribir lo mismo que el autor. Y además, la propia historia lo requiere, porque si no, no existiría la historia si Cornelia Augusta no fuera la protagonista. Lo entenderéis cuando lo leáis. Espero haber acentuado vuestra curiosidad en torno a Cruzeiro. Es una de las narraciones que más me ha satisfecho en escribir y cuyo resultado yo creo que es de los mejores hasta el momento. Equipada con una linterna, bajé a la calle en silencio. Un rumor entrecortado me llegó a los oídos, fino y agudo, parecido a un coro de niños. El silencio amenazador del pueblo me hacía escuchar cosas inexistentes. Eso era lo que pensaba entonces, que no existía lo que no podía ser explicado. Y qué aseveración tan absurda incluso para mí. No podía estar más equivocada. Di varias vueltas a la iglesia, pero no conseguía señal alguna. De pronto me fijé en las esculturas de las arquivoltas, en la portada principal, esas que antes tomé por, quizás, escenas bíblicas. Advertí que las tallas no solo estaban erosionadas, sino que habían sido destruidas por manos criminales, pues encontré señales de golpes, como cinceles ingratos que tras acabar la obra se arrepintieran de esculpirlas, pero el resto pervivía intacto. Las figuras no eran del todo humanas. Aunque los rostros habían sido borrados, las manos y pies correspondían más bien a filamentos poblados de oquedades, sin dedos ni garras de tipo alguno. Por un momento podría parecer que se tratara de grifos, pero aun siendo el caso, el estilo de los contornos y formas no asemejaba a la escultura precristiana de hace al menos 2000 años. Teniendo en cuenta que podría tratarse de un románico temprano, completado más tarde con elementos de otras corrientes y estilos, había algo en ellas que no encajaba en nada de lo que yo conocía. Además, las posturas de las figuras, cubiertas de ropajes poblados de símbolos extraños y alejados de cualquier alfabeto peninsular o indoeuropeo de que tuviera conocimiento, se movían en una especie de danza, como sobresaltadas por un intenso júbilo divino, algo en todo contrario al arte cristiano. Olvidándome de mi principal propósito, enfoqué con la linterna a las gárgolas de la fachada. Ninguna era igual a las otras. La más cercana a mí no conservaba apenas rasgos de tipo alguno, igual que las figuras de la portada. Lo que pasó después solo podría contarlo como una hipótesis, pues apenas puedo recordar lo sucedido. Muy a mi pesar, es posible que acabe por recuperar de mi memoria los hechos siguientes. No quiero despedirme sin antes comentar otros dos relatos. No iba a hacerlo, pero me ha saltado las ganas. Uno es Cuestionar la eternidad. Este es de ciencia ficción. Me gusta mucho el tema del transhumanismo y de las formas que tiene el ser humano en imaginar
o incluso en llegar a practicar e investigar científicamente cómo ser eterno, tanto alargar la vida del cuerpo físicamente como traspasarlo a otros contenedores. Este cuento incluso le di un toque triste y dramático, pero no deja de ser una manera de cuestionar realmente, como dice el título, nuestra naturaleza, no solamente las posibilidades que tenemos en un futuro o actualmente de alargar nuestra vida. Y el otro cuento que quiero comentar es El juicio de los espejos. Es una historia también muy rara, quizá muy Lovecraftiana también, y tiene su historia. Daniel Pérez Coves, cuyo seudónimo es Dan Perkov, es un escritor de Elche, me pasó una idea suya en la que una serie de espejos tenían cierto poder sobre las personas y entonces me pidió, vamos a escribir algo juntos. Bien, pues desarrollé una idea con la historia que me... Bueno, desarrollé una historia, perdón, al revés, con la idea que él me había dado. Entonces, aquí nació El juicio de los espejos. Contiene también un rasgo muy dramático, triste. Me gusta, aunque parezca un poco extraño, es quizá mi firma, ¿no? Lo triste, lo dramático, lo trágico en cualquier fenómeno, ya sea terrorífico, científico o físico, simplemente. Y yo espero que os guste porque el universo de este cuento está también desarrollado en unas notas que tengo. Obviamente no va a tratar de los espejos, sino que, porque esa idea es de Dan Perkov, pero lo que sí que pretendo hacer es ampliar lo que es la civilización que aparece en este cuento, que esa sí que es idea mía. Podría decir que me conformo con que el público lector conozca mis narraciones, las siga, las evalúe, las valore, se cuestione la evolución de las mismas, de mi estilo y de mi manera de contar las cosas. Como veis, los subgéneros de la fantasía, el terror y la ciencia ficción no sirven únicamente para entretener, sino para comunicar y para extender la literatura. Desde Luciano de Samosata hasta Emilia Pardo Bazán ya lo hemos podido comprobar. Y como siempre digo, llegó un día en que conseguí escribir para mí, no solo para los demás, no para la masa o un público que únicamente consuma. Quiero que mis narraciones lleguen a los lectores que les guste leer, porque aunque mucha gente lea, la mayoría no sabe leer. Pensad un poco en eso y si entendéis este trabalenguas, me gustaría que me lo dejarais en los comentarios. Muchas gracias por escucharme, gracias por leerme y si queréis ejemplares de mis libros, podéis acceder a mi tienda, que dejo el enlace aquí en la pantalla y en la descripción del vídeo. Y también podéis adquirir no solo fantasía y terror de una mente equilibrada, sino también La rosa de los cuentos, ya lo sabéis, cada uno por un lado, y si ya tenéis alguno de los dos, ¿vale? Y si no, los dos juntos por un precio mucho más barato. Os agradezco este ratito, espero que os guste, para los que ya lo habéis leído, o La rosa de los cuentos, y si no, os animo a hacerlo. Muchas gracias y nos vemos próximamente.